Hola y bienvenidos a esta breve exposición de la trigonometría y el cálculo de triángulos. En este video vamos a explorar los conceptos fundamentales y sus asombrosas aplicaciones prácticas. Primero hablemos de qué es la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos, utilizando funciones clave como el seno, el coseno y la tangente. Su origen es bastante antiguo. Fue utilizado por civilizaciones como la babilónica y la egipcia hace más de 4000 años antes de Cristo, principalmente en la arquitectura y la astronomía. Luego, los griegos desarrollaron las primeras tablas trigonométricas. Su importancia es fundamental. Es la base para la física, la ingeniería, la navegación y las matemáticas avanzadas. Hablemos ahora de las razones trigonométricas principales. En un triángulo rectángulo, aquel con un ángulo de 90 grados, las razones se definen respecto a un ángulo agudo según las tres fórmulas principales, que son la de seno, la de coseno y tangente. Hablamos ahora del cálculo de los triángulos rectángulos. Para calcular un lado o un ángulo desconocido, existe una serie de pasos sencillos. Es importante dibujar el triángulo y nombrar los lados, identificar los lados que ya conocemos, elegir la razón trigonométrica adecuada, es decir, si es seno, coseno o tangente, sustituir los valores en la fórmula y simplemente resolver la ecuación. Vamos a hablar de un ejemplo práctico. Si el cateto opuesto mide 8 centímetros y el ángulo es de 35 grados, usaremos el seno de 35 grados, que es igual a 8 sobre la hipotenusa, y al despejar la hipotenusa obtenemos 8 sobre seno de 35 grados, lo que nos daría un valor aproximado de 13,95 centímetros. ¿Qué pasa con el cálculo de los triángulos no rectángulos? Aquí usamos dos herramientas principales, que son una generalización de Pitágoras y las razones trigonométricas. Primero, la ley de senos, donde se relacionan los lados con los senos de sus ángulos opuestos. Así usamos esta función cuando conocemos dos ángulos y un lado o dos lados y un ángulo opuesto. Segundo, la ley del coseno. Generaliza el teorema de Pitágoras, las usa cuando se conoce tres lados o dos lados y el ángulo incluido entre ellos. Existen diversos ejemplos prácticos para abordar lo que ya hemos mencionado. La trigonometría permite medir distancias inaccesibles como la altura de estructuras, la altura de un edificio y demás. También se puede calcular la altura de torres de comunicación, una montaña. Dependiendo de los datos que tenemos, asimismo realizaremos el cálculo. En el mundo real, la trigonometría es esencial en muchos campos. En la astronomía, por ejemplo, se usa para el cálculo de distancias planetarias y la determinación de posiciones estelares. En la arquitectura y la ingeniería es clave para el diseño estructural, el análisis de fuerzas y la construcción de carreteras en navegación. Permite calcular rutas y distancias de forma moderna y como se hacía históricamente con un sextante. En medicina, es vital para la interpretación de electrocardiogramas, del funcionamiento de una tomografía computarizada e incluso se usa para la programación gráfica de videojuegos y el análisis de las trayectorias en física. Vamos ahora a nuestro tablero virtual para resolver el punto 2 del libro de trigonometría. Trigonometría buscando los valores de x y y en el punto 2. Determina los ángulos de 45 grados más 90 grados más ángulo superior es igual a 180 grados, entonces el ángulo superior debe ser a 45 grados y los catetos serán iguales. Relación entre los lados triangulares de 45 grados menos 45 grados menos 90 grados. Si los catetos valen L, la hipotenusa vale L raíz cuadrada de 2. En este caso el cateto vertical mide 7, por lo tanto y es igual a 7. La hipotenusa es x, es igual a x raíz cuadrada de 2. Entonces nuestros resultados serán y es igual a 7 y x es igual a 7 raíz cuadrada de 2 de 9,90. Determinar los elementos o dados disponibles del ángulo A de 30 grados, cateto opuesto A igual a 4, cateto adyacente Y e hipotenusa X. Sabemos que sen de 30 grados es un medio, por lo que X 4 un medio es igual a 8. Calculamos la tangente de 30 grados opuesto adyacente, 4y igual a 4 tan de 30 grados. Sabemos que la tan es raíz cuadrada de 3, lo que y es igual
4, 1, raíz cuadrada de 3, 4, raíz cuadrada de 3, 6,93. Entonces nuestros resultados serán de y 4 raíz cuadrada de 3 es igual a 9,93. Determinar los elementos sobrados disponibles del ángulo de 60 grados, lado opuesto al ángulo 10, cateto adyacente y es hipotenusa x. Uso de razón trigonométrica de 60 grados opuesto a hipotenusa, 3 dividido por x y 3 seno de 60. Sabemos que seno de 60 es raíz cuadrada de 2, 3 raíz cuadrada de 2, 3 por 2 raíz cuadrada de 3. Calculamos la tangente de 60 grados, opuesto adyacente, 3x, 3 tan de 30 grados, sabemos que tan de 60 grados, raíz cuadrada de 13. Entonces nuestro resultado es y, raíz cuadrada de 3 de 1,73. Determinar los elementos dados disponibles del ángulo de 30 grados y ponerlos a 10, cateto opuesto x y cateto adyacente y. Uso de razón trigonométrica de 30 grados opuesto a hipotenusa, x dividido 10 y 10 por de 30 grados. Sabemos que es de 30 grados, entonces 10 por x1 es igual a 5. Sabemos que el coseno de 30 es raíz cuadrada, por lo que y es igual de, nuestros resultados serán x igual a y. Determinar los elementos dados o disponibles del ángulo de 60 grados, hipotenusa 8, cateto opuesto x y adyacente y. Sabemos que sin de 60 grados es raíz cuadrada de 2, entonces 8 x raíz cuadrada de 3 sobre 2. Sabemos que cos de 60 grados 1 medio, por lo que y es igual a 8, 1 por 4 igual a 4. Entonces los resultados serán y igual a 4, 8,66 raíz cuadrada de 3 igual a 6,93. Determinar los elementos sobrados disponibles del ángulo de 45 grados, hipotenusa 4, catetos x y y son iguales. Uso de razones trigonométricas de 145 grados, x dividido 4. Sabemos que sin de 45 grados, raíz cuadrada de 2 dividido 2, entonces 4x por raíz cuadrada de 2 igual de 2 es 2,83.